Ok. Ya, chiquillas, hoy día lo que nos toca, lo que nos corresponde es sistema linfático. Y yo pregunto, ¿quiénes de ustedes vieron el video de la semana pasada o de su acervo cultural? ¿Quién me puede explicar qué es el sistema linfático y qué es lo que hace el sistema linfático en nuestro cuerpo? ¿Para qué nos sirve? Yo lo vi, profe. Cuénteme. Hola, profe. Hola, Pero vea si alguien más quiere hablar, po. parta usted nomás, pues, caliente la pista. Ya, yo fui anotando tips de lo que decía el video Ujú. y salía que la linfa proviene del líquido de la sangre, ¿Ya? que trabaja junto al sistema circulatorio. Bien. Lo que más me llamó la atención, profe, de eso fue que habían dos conductos principales del sistema linfático, ¿Ya? ¿Qué son? que tenía el conducto torácico y el conducto linfático derecho, Perfecto. y que esos conductos estaban asociados al sistema circulatorio, los linfocitos eran los agentes de defensa, y que Bien. todas como las cosas malas del cuerpo la iba asociando el sistema linfático a través del sistema circulatorio, y iba desechando las toxinas. Perfecto. Iba Eso fue lo, fagocitando toxina, Esos fueron los filtrando. apuntes que tomé. Bien. ¿Quién puede hacer alguna otra acotación a lo que muy bien dijo Tania? Nadie más vio el video. El sistema linfático ayuda a transportar grasas, a drenar líquidos, Ujú. con el sistema inmunológico Bien. y va de la mano, como dice Tania, con el sistema circulatorio. Perfecto. Bien. ¿Algo más que acotar, chiquillas? Ya, no importa. Súper bien lo que dijo Joana y lo que dijo Tania. Sistema linfático tiene la función de recoger la linfa que se genera en los tejidos y transportar también así la linfa al torrente circulatorio, no a la vejiga. ¿Ok? Y les quedó claro la semana pasada, ¿verdad? No a la vejiga. Y este sistema linfático es importante, como ustedes bien decían, en la defensa de nuestro organismo, porque todas estas partículas, todos estos desechos, todos estos macropartículas que puede tener nuestro sistema, va a ir el sistema linfático a fagocitarlas, ¿no es cierto? Las va a comer, las va a depurar y vamos a filtrar en los ganglios para volver a través de los conductos llegar al sistema circulatorio. Entonces, es un gran filtro biológico, es como el filtro de las piscinas que podemos instalar o tener en el verano, ¿no es cierto? O el filtro del agua de la llave, que todo lo que nos sirve al agua va quedando en el filtro y entrega un agua más purificada. Esto es básicamente la función del sistema linfático. Vamos a conocer algunos términos que no sé si los vimos en el video. Por ejemplo, linfedema. Esto no se lo olvide, chicas, porque es materia eh, de consulta en alguna prueba. ¿Qué es el linfedema? Es cuando se acumula el líquido, este líquido linfa, que es rico en proteínas, en alguna extremidad como resultado de la sobrecarga de este sistema linfático. ¿Ok? Entonces, el volumen de la linfa crece, se acumula y obviamente va a sobrepasar la capacidad que el sistema linfático tiene de drenar este líquido. Y esta función, perdón, en función de las causas que lo van a originar, existen dos tipos de linfedemas. Y aquí vamos a conocer uno. El primario, que se debe a alteraciones congénitas del sistema linfático, y el secundario que se produce por la interrupción o compresión de los vasos linfáticos secundarios a procesos tumorales, por ejemplo, a procesos infecciosos o tratamientos como alguna cirugía o radioterapia. Más adelante vamos a ver algunas de las consecuencias que trae. Ahí tenemos una pierna izquierda bastante engordada, bastante crecida, y eso lo vamos a asimilar a un ganglio linfático y a un conducto que tiene interrumpido su flujo. Entonces, al bloquearse los vasos linfáticos, se produce entonces la retención de estos líquidos. Manera fácil de averiguar si es retención de líquido es la presión, ¿cierto? Presiono, va a quedar un hoyito y después va a volver como una esponja la piel a
su posición hinchada normal. Ahí tenemos un brazo muy crecido, un linfedema. Esto es un postoperatorio, o sea, es producto de una mastectomía, ¿no es cierto?, donde se resecan los ganglios linfáticos de la axila y no puede haber un flujo y este líquido se empieza a acumular básicamente en la parte del antebrazo, ¿no es cierto?, desde el codo hasta la muñeca, y la mano también se inflama. Conozco casos de este tipo y son muy incómodos porque pesa el brazo, pesa la mano, molesta, se disminuye un poquitito las funciones de la extremidad. ¿Ok? Ahí tenemos un par de pies bastante inflamados con edema también. Y ese es el ejercicio que hacemos para ver si es que hay líquido o no hay Profe, líquido. Dígame, Profe, ese signo se llama fobia. ¿fobia? Fobia, ¿o No le, no? no le escucho. Que ese signo que uno presiona en el edema se llama fobia positivo o fobia, algo así. Ah, fobia. No, fóvea es el área de la retina donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra especialmente capacitada para la visión del color. Pero sí, hay un signo que se me escapa, y tiene toda la razón. Edema con fobia en la pierna. Es que lo vimos en la clase de masofilaxia con la profe Bárbara. Sí, eh, y lo anoté, entonces decía fobia, por eso le preguntaba. sí, tiene toda la razón, es fobia. Edema con fobia se produce la acumulación de líquido en los tejidos. Al presionar el tejido firmemente por unos segundos con el dedo, puede ya después regresar. Fobia con B corta, tiene toda la razón. Ujú. Y gracias por el apunte. Yumailín, Mairobi Jiménez, Laderas Astacio viene llegando. Está pegado. Ahora, el linfedema es la secuela más importante del tratamiento del cáncer de mama y se estima que una de cada 4 mujeres va a desarrollar esta complicación y aparece en un tiempo variable, pudiendo ser desde semanas hasta años, pero dice la literatura que el 75% de los mismos lo hacen el primer año tras la cirugía. ¿Quiénes tienen riesgo entonces de este linfedema? Básicamente las pacientes que han tenido cáncer de mama y han sido tratadas con la disección o extirpación de los ganglios de la axila, y también poseen un riesgo de desarrollar este linfedema hasta un 10%. Y si además de la cirugía se ha puesto radioterapia en la axila, el riesgo se incrementa hasta un 25%. ¿Ok? O sea, es casi seguro que lo van a tener. Luego tenemos adenopatía o linfadenopatía, y es el término que se va a utilizar en medicina para referirse a un trastorno que no es específico de los ganglios linfáticos. Ahora, dice también la literatura que en la mayoría de los casos el término se va a usar como sinónimo generalizado de la tumefacción o aumento de volumen o inflamación de los ganglios linfáticos, y se puede acompañar o no se podría acompañar de fiebre. Y cuando este trastorno se debe a una infección, se habla entonces de adenitis. Ahí viene llegando alguien más. Se habla de adenitis. Y cuando la infección va a ocupar los canales linfáticos, se usa el término de linfangitis. ¿Y qué es la linfangitis? Es una infección producida por una bacteria en los conductos o de los conductos linfáticos, y puede ser secundaria a la pérdida de continuidad de la piel, alguna abrasión, alguna herida, alguna picadura, algún tatuaje, alguna celulitis, son causantes entonces de esta linfangitis. Los pacientes que tengan linfedema subyacente tienen un riesgo entonces más elevado para presentar este cuadro de linfangitis. ¿Quiénes lo producen como agente etiológico más frecuente? El estafilococo, por supuesto, y el estreptococo no, es estafilococo aureo y el estreptococo piógenes o piogenes. Y también podría, aunque raramente dice acá, el virus del herpes simple.
Esa linfangitis superficial que ustedes ven allí, esa inflamación, la sufrí cuando me operaron. Estaba yo muy deshidratado en la primera de las operaciones. Me pusieron tanto líquido por todas partes en el brazo, que este brazo parecía una pierna, era así. Y el peso que tenía el brazo gigantesco era muy desagradable. Entonces, al tener apoyado el brazo, se me produjo esta rojez gigantesca aquí en toda la zona de apoyo, una linfangitis. ¿Cómo pude bajarlo? Felizmente era pasajero, ¿no es cierto? No había una infección de por medio, drenando, estimulando ganglios y haciendo presiones para bajar el líquido. Y a la vuelta de unos 3 o 4 días pude lograr bajarlo hasta que me cambiaron las vías hacia el otro brazo. Muy desagradable, pero tratable. Después tenemos una linfangitis flictenular. Tenemos claro que una flictena es una ampolla, ¿no es cierto? Una elevación de la piel con líquido abajo. Y esta linfangitis flictenular, entonces, es una elevación, es una ampolla eh, con linfa. Después tenemos los linfomas, que son neoplasias, crecimientos celulares, ¿no es cierto? En este caso hematológicas, que se van a desarrollar en el sistema linfático y que también forman parte del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. A estos linfomas también los van a encontrar como tumores sólidos hematológicos para que se puedan diferenciar de las leucemias. Dato al margen. Ahí tenemos un linfoma. Desgraciadamente no encontré la medida de este mono como para saber si mide 1, 5, 10 o 20 centímetros, ¿no es cierto? Pero ya podemos hacernos una idea de cómo se aprecia un linfoma. Ya acá tenemos ganglios y sistema linfático o canales linfáticos, que es lo que vamos a ver un ratito más. A eso vamos a jugar, así quiero verlas de rayada más rato, chiquillas. Van a estar felices como chancho en el barro pintándose. Aquí tenemos los diferentes canales precolectores. Desde lo más delgadito, en los extremos, están los precolectores, los colectores, y después llevamos a canales más grandes, más profundos. Y aquí está lo que decía Tania, ¿no es cierto? Aquí tenemos uno de los canales principales y otro de los canales principales, donde va a regresar la linfa al sistema sanguíneo. Y acá tenemos el esquema de un ganglio y más abajo algo similar. De esas tres conductos que tiene, con toda seguridad, 2 llevan la linfa y uno lo lleva hacia el otro, hacia un canal más importante, un canal secundario. Entonces, el sistema linfático no es otra cosa que una red de órganos, ganglios linfáticos y conductos y vasos linfáticos que van a producir y transportar linfa. ¿Desde dónde? Desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Y el sistema linfático entonces va a ser una parte principal del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. ¿Ok? La linfa. Hablamos de la linfa. ¿Qué es la linfa? Antiguamente, en los tiempos de Hipócrates, ¿no es cierto?, cuando recién en Grecia aparecía la medicina, se hablaba de un líquido lechoso, un líquido blanquecino que tenía nuestro cuerpo, o que tenía el cuerpo, ¿no es cierto?, en las disecciones que hacían, pero nunca supieron para qué era. Y tarde en el tiempo se descubre entonces la función del sistema linfático. Entonces podemos decir como descripción que la linfa es un líquido blanquecino, lechoso si tú quieres, o transparente, que tiene en su interior glóbulos blancos, especialmente tiene estos que van a ir a atacar a cualquier elemento externo que sea eventualmente dañino para nuestra salud, los linfocitos, que son las células que atacan a las bacterias en la sangre. Y también líquidos que provienen de los intestinos, llamado quilo. Vamos a ver ahí también la cisterna del quilo que estaba acá. Aquí al medio, frente al arribita del ombligo, está la cisterna del quilo o cisterna de Pequet. ¿Ok? Me perdí. Y contiene esto proteínas y grasas. Los ganglios linfáticos también son estructuras pequeñitas, redondas, que tienen forma de lenteja, de garbanzo, de poroto, qué sé yo,
Y por regla general no se ven de manera muy fácil, pero sí cuando hay alguna infección galopante, podemos sentirlos en algunas zonas como la axila, retroauricular, ¿no es cierto?, en el cuello, en la ingle, y estos se localizan como racimos y, como les decía, aquí abajo dice también, la ingle, las axilas, el cuello, allí están principalmente. Y en el interior del centro del tórax y el abdomen. Tenemos algunos que son más superficiales y otros que son más profundos, a los cuales nosotros no vamos a poder llegar bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Los ganglios linfáticos también van a producir unas células inmunitarias que ayudan a combatir las infecciones. ¿Cómo se llaman? Los linfocitos. Linfocitos. Muy bien, muy bien. Ellos también van a filtrar el líquido linfático, van a eliminar cualquier material extraño que tenga nuestro cuerpo, por ejemplo, bacterias, células cancerosas. eh, y cuando estas bacterias se llegan a reconocer en el líquido linfático, los ganglios linfáticos van a producir más glóbulos blancos para que se pueda combatir esta infección. Por lo tanto, estos ganglios se van a inflamar porque van a generar mucha más infección, ¿no? O sea, mucha más eh, glóbulos blancos para combatir esta infección y se empiezan a hinchar. Por eso son perceptibles cuando tenemos una infección galopante en nuestro cuerpo. ¿Ok? Luego los órganos linfáticos los vamos a mencionar. Recuerden que el sistema linfático está formado por varios órganos, más allá de los ganglios mismos. Están estructurados y tienen funciones muy definidas. Y vuelvo a insistir, para que no se les olvide, ellos son los que producen los linfocitos que van a desempeñar importantísimo papel en la defensa de nuestro organismo. Tenemos las amígdalas, acá arriba, el anillo de Wolff-Jayer, que son defensas inmunitarias, que están en garganta y cavidad bucal, en esta zona. Tenemos el timo, que produce los linfocitos T. Tenemos el vaso, importantísimo, vamos a ver también qué es lo que hace el vaso. Tenemos médula ósea roja y tenemos las placas de Peyer, que están acá arriba, regla número 5, y tenemos los ganglios linfáticos, que son estaciones de control entonces de nuestro sistema inmunitario. La médula ósea produce todas las células de la sangre, incluidos los linfocitos. Ahí donde está la médula ósea, en los huesos, al centro de los huesos, principalmente los huesos más largos. Al comienzo es roja y en la medida que ya va pasando la edad, se sustituye en parte por tejido graso o médula ósea amarilla. En el caso mío, yo creo que ya tengo chicharrones adentro en vez de médula ósea. Y en la formación de células sanguíneas tiene especial interés la que se encuentra en el interior de las costillas, cuerpos vertebrales y esternón, y así también en los huesos cortos y manos y pies. El timo, ahí está, detrás del esternón. Thymus. Es un órgano que tiene una consistencia blanda y se sitúa detrás del esternón, alcanza su desarrollo máximo cuando llegamos a la pubertad, pesando unos 40 gramos, y después se empieza a decrecer, se empieza ya a atrofiar, podemos decir sin equivocarme, y en la edad adulta baja de los 40 gramos a 6 gramos y se sustituye buena parte de este por tejido adiposo. ¿Qué es lo que hace el timo? Influye sobre la maduración y el desarrollo de nuestro sistema linfático para que pueda responder a las defensas inmunitarias de nuestro organismo. Y también pareciera influir en el desarrollo de las glándulas sexuales y en el crecimiento de las personas. Luego tenemos el vaso. A mí me encanta el vaso. Es un órgano que se sitúa en el hipocondrio izquierdo, bajo la costilla izquierda, entre el estómago y el riñón izquierdo, y tiene unos 12 centímetros de largo y no llega a pesar más de 200 gramos.
Los ganglios linfáticos, ya decíamos que son filtros que depuran la linfa que pasa por ellos, y el vaso, haciendo una analogía, va a hacer lo mismo con la sangre que circula en su interior. La filtra, retiene y destruye, por ejemplo, los glóbulos rojos que ya no están en óptimas condiciones, y también cualquier otra célula de la sangre cuando están deterioradas o ya demasiado viejas. El vaso entonces también va a actuar como depósito de sangre y se carga de ella como si fuera una esponja y aumenta de tamaño. Y esto a mí me encanta porque me recuerda al colegio cuando hacíamos gimnasia. Cuando hacemos un ejercicio físico intenso, ¿qué pasa con nuestros músculos? Requieren mayor oxígeno y requieren mayor aporte de sangre. Y para resolver este problema, este aporte de sangre, el vaso se contrae, ¿no es cierto? Y empieza a mandar sangre al torrente circulatorio, y ahí viene el flato. No es un eructo, ¿no es cierto?, conocido como la costumbre romana después de comer, sino el flato es este dolor, este pinchazo que da fuerte cuando estamos haciendo mucho ejercicio, cuando estamos estrujando nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, en resistencia. Y bueno, también interviene en la formación de linfocitos, y debemos saber que la sangre que va a salir de este vaso va a tener unas 60 veces más linfocitos que la sangre que recibe. Entonces, recibe la sangre, Profe, la depura y la carga. ¿Quién me habló? yo, Tania. Tania, decime, querida. Lo que pasa es que mi papá hace unos años atrás tuvo un accidente y ¿Ya? a él se le reventó el vaso. Wow. Entonces se lo sacaron. Y le decía el doctor que siempre tiene las defensas bajas del vaso. Entonces ahora entiendo por qué tienen que inyectar como una suerte de vitaminas cada cierto tiempo por no tenerlo. Yo no Claro. entendía por qué tiene que ver el vaso con las defensas, pues ahora lo entiendo. Súper. Bien, me encanta que vayan haciendo estas relaciones, vayan relacionando, sobre todo si es de la vida personal, ¿no es cierto? Si son efectos propios que hemos vivido o aprendido en el tiempo. Entonces también va a ser un depósito de hierro y va a liberar glóbulos rojos destruidos. Es un órgano defensivo que hace fagocitosis, forma anticuerpos, mejora, ¿no es cierto?, digamos, la calidad de la sangre, y actúa entonces de forma parecida en este aspecto a los ganglios linfáticos. Tiene básicamente el mismo propósito. En resumen, que lo que hace el cuerpo sintetiza el vaso sintetiza los anticuerpos, recicla el hierro, filtra los patógenos, almacena y limpia las plaquetas, crea y elimina los glóbulos rojos y produce entonces linfocitos. That's right. Luego tenemos las amígdalas, donde está el anillo linfático de Waldeyer, ¿no es cierto? Estos son tejidos linfoides, su nombre viene del griego amígdale, que significa almendra. Por lo tanto, debiéramos entender de que las amígdalas tienen forma de almendras. ¿Y dónde se ubican? Dos amígdalas palatinas, que son las más conocidas, dos tubáricas, que están en la garganta junto al orificio de entrada de las trompas de Eustaquio, por acá adentro. Una amígdala faríngea en la bóveda nasofaríngea y una amígdala lingual en la base de la lengua. Todas ellas entonces en conjunto van a proteger a nuestro sistema de lo que podamos respirar, lo que puede entrar por la vía nasal y por la vía bucal, por nuestras vías respiratorias básicamente, ¿ok? Entonces, en este anillo linfático de Waldeyer, los linfocitos van a entrar en contacto con los gérmenes patógenos, van a ir a dar la pelea inmediatamente para evitar que cualquier elemento que haya ingresado por la nariz o por la boca pueda entonces desarrollar alguna patología, y que lo que hace el sistema linfático desarrolla, muy por el contrario, una respuesta defensiva de nuestro organismo. Es por eso, chiquillas, que al usar tanta mascarilla en este último año,
Han bajado muchísimo las típicas IRA, las infecciones respiratorias de invierno. El año pasado se registraron muy pocas, mucho COVID, desgraciadamente, pero pocas IRAs, pocas infecciones respiratorias agudas. Entonces, en la medida que mantenemos protegida nuestra vía de ingreso, nuestra vía respiratoria, obviamente vamos a tener menos posibilidades de contagiarnos de algún bicharraco que quiera ingresar. Folículos linfoides de las mucosas. En algunas mucosas que recubren interiormente nuestro intestino y las vías respiratorias se encuentran algunos acúmulos de tejido linfático, que son los folículos linfoides, que en la zona del apéndice vermicular se agrupan formando las llamadas placas de Peyer, que es el número 5 cuando vimos el listado, ¿no es cierto?, de los órganos. Estos órganos linfáticos, y aquí, chicas, pongan atención, es poco influenciable por el drenaje linfático manual, aunque no existen estudios rigurosos, dice la literatura, hechos con la suficiente profundidad para demostrar científicamente que el drenaje ejerce una influencia positiva sobre los mecanismos defensivos inmunitarios del organismo. Son muchos los testimonios que atribuyen a este drenaje óptimos resultados, muy buenos, como método fisioterápico para mejorar, en este caso, la respuesta de defensa de algunas partes de nuestro cuerpo que han sido tratadas, por ejemplo, la garganta, la amígdala, y especialmente en el caso de procesos infecciosos irritativos crónicos. No se olviden, chicas, que la historia del drenaje linfático manual comienza con muy buenos resultados obtenidos por Emil Boder y su esposa, que ellos tenían al cuidado ancianos, ¿no es cierto?, que eh, al estar enfermos se dieron cuenta que padecían de algunos granitos por acá y se dieron cuenta que eran los ganglios, y al empezar a masajear estos ganglios se dieron cuenta de que bajaban de volumen y los ancianos o los pacientes empezaban a mejorar en salud. Allí nace el estudio, ¿no es cierto?, del drenaje linfático manual. Los primeros estudios nacen entonces por Emil y Astrid, creo que se llamaba su esposa, Boder. Ahí tenemos un mapeo, ¿no es cierto?, de los conductos linfáticos, y así quiero que queden hoy día de pintadas, chiquillas. Va a ser maravilloso, va a ser maravilloso verlas todas pintarrajeadas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se compone esto? Vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Los canales prelinfáticos básicamente no son canales linfáticos porque les falta la capa endotelial que define a las estructuras vasculares. Pero tiene la función de conducir la prelinfa desde el líquido intersticial, que está entre célula y célula, ¿verdad? Y se trata de canales chiquititos que están entre medio de estas fibras y la sustancia fundamental de este tejido conjuntivo que se encuentra en los diferentes tejidos orgánicos. Vale decir, todo lo que las células vayan a excretar, lo que queda en este espacio intersticial, lo toma el sistema linfático con estos canales prelinfáticos y los va a ir llevando a conductos más grandes, más grandes, más grandes, hasta que lleguen finalmente a su destino final. ¿Ok? Allí tengo, miren, fíjense, en el número 1 tengo capilares sanguíneos. Vamos a hacer unos monitos acá, déjenme rayar con este. En el 1 tengo capilares sanguíneos con glóbulos rojos en su interior. ¿Ok? Estos deberían ir pintados de rojo, son un globulito rojo. Después en el 2 tengo los capilares linfáticos que tienen esta forma redondeada. ¿Ok? Y estas formas redondeadas, más adelante nos vamos a dar cuenta que tienen unos flaps, que tienen unas aberturas. Son como dos láminas que se abren para que entre la linfa, se abren y se cierran. ¿Ok? En el 3 tenemos los precolectores linfáticos que reciben lo que estos señores nos envían, ¿no es cierto? Aquí, y tenemos los precolectores linfáticos, este también es precolector linfático. Y tenemos canales linfáticos que están en líneas de trazos, estos que están acá,
que son por donde va a circular la linfa. Bien, teniendo claro eso, vamos a ver, chicas, ahora que los capilares... Profe, Dígame. de ahí de esos canales chiquititos que salen, ¿es donde se comunica hacia el sistema circulatorio? No. Aquí recién el sistema linfático está tomando la linfa. Ya. Mira, me voy a devolver acá. Acá está tomando la linfa, en la punta del circuito, por decirlo así. Ahí, en la punta del circuito, Oh, se me perdió. Entonces, eso lo va a llevar a un canal más grande, que podría ser ese, y después se va a llevar a otro canal más grande, que es este, que es más grueso. Y al final del circuito van a llegar acá arriba. Aquí donde se van a juntar entonces con el sistema circulatorio. Pero tiene que hacer un trabajo largo de recorrido desde los extremos de nuestro cuerpo hasta llegar filtrado al torrente sanguíneo. ¿Ok? Ya. Entonces los capilares linfáticos van a constituir el inicio del sistema linfático vascular. Están presentes ¿dónde? En todo nuestro organismo, excepto en la sustancia ósea, excepto en los cartílagos, excepto en el pelo, excepto en las uñas y en el sistema nervioso central. Cerebro, médula espinal, ¿verdad? Estos capilares linfáticos van a tener forma de dedo de guante, les decía yo hace un rato, y se hallan intercomunicados, formando una especie de red de tubos, que es el esquema que vimos hace un ratito, y se constituyen por una capa de células endoteliales cuyos bordes ondulados se superponen ligeramente unos sobre otros, como las tejas de un tejado, que son estos flaps, swinging flaps se llaman de verdad. Ahora sí lo queda bien entrando. Se superponen entonces para permitir el ingreso del líquido a los canales. ¿Ok? Si pensamos que normalmente en todo nuestro cuerpo hay entre 1 y 2 litros de linfa, estas cifras que aumentan espectacularmente se establece, o sea, cuando sube esta cifra, cuando tenemos más líquido, se establece una situación de linfoestasia o linfostasis, que es la acumulación del líquido en algún órgano, como veíamos en el brazo, como veíamos en el pie. Estos bordes libres de las células endoteliales que forman esta pared de capilares linfáticos están sujetos a la fibra del tejido conjuntivo y existen, permitiendo que se aumenta entonces la cantidad de líquido en el espacio intersticial desde fuera. A ver si lo puedo esquematizar así. Aquí tengo un guante. ¿Ok? Tengo mis deditos de guante. Entonces, cuando hay mucho líquido por fuera, ¿qué es lo que hace esto? Abre los flaps, entra el líquido y cuando se igualan las presiones, se cierra. Entonces, la linfa no puede salir desde acá, pero sí, ¿qué es lo que hace? La empuja hacia un canal que va a recibir todos estos colectores y este canal se va a juntar con otro más grande y lo va a llevar a otro canal que sea un poco más grueso. Más o menos esa es el mono, espero que se entienda. Este mecanismo, les decía yo, de apertura y cierre, se llaman los swinging flaps, ¿no es cierto? Que son como las alas de los aviones que permiten que el avión vaya hacia un lado o vaya hacia el otro. También, a ver, permite una rápida entrada de la carga linfática al interior de los capilares linfáticos y de partículas de gran tamaño molecular, proteínas, algunos restos de células también, que no podrían salir de ninguna otra manera de los tejidos donde se produjeron. Y estos capilares linfáticos se van a intercomunicar entre sí, generando entonces plexos, que son las uniones de donde hay varios conductos, y estas estructuras entonces van a presentar en su interior las valvulitas, que no se les olvide nunca, que van a dar lugar a los linfangiones o angiones linfáticos, que son los que van a llevar una mayor cantidad de linfa. Entonces, Profe, dígame. esas válvulas son las que produce que la linfa no se devuelva desde las extremidades,
¿cierto? Esas son las válvulas. No, estas primeras son las que permiten que cuando hay presión de afuera hacia adentro, cuando la presión viene hacia adentro, esta válvula se abre y entra el líquido que está acá, entra. Ujú. ¿Ok? Cuando se igualan las dos presiones, adentro y afuera, estas válvulas se cierran y quedan así, como acá. Quedan cerradas y ¿qué pasa? Con la misma presión que sigue haciendo, pero la válvula está cerrada, este tramo, por decirlo así, va a apretar, se va a estrujar y va a pasar al tramo siguiente el contenido, para que este primero quede vacío y vuelva a abrirse para recibir el otro líquido. Se iguala la presión, se cierra y pasa el contenido al de abajo y este al de más abajo y este al de más abajo. Es que en el video que usted envió salía algo así que de... Vamos a ir ahora inmediatamente a eso. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, una vez que se equilibra la presión del líquido al interior de la linfa, perdón, al interior del conducto, se cierran las paredes y puede salir la linfa que contiene entonces hacia el otro conducto. Ahí me quedaron las rayas de la mañana. Entonces, supongamos que estos son los flaps. Déjenme borrar esto. Supongamos que estos son los flaps. Entonces, entra la linfa, se iguala la presión, y acá cuando la presión se ha igualado, no sale la linfa por el mismo canal por donde entra, sino lo bota por acá. Y lo conecta a un conducto que va a recibir todo lo que los deditos de guantes, comillas, ¿no es cierto?, le están entregando. Entonces, cuando este ya vacía su contenido acá abajo, vuelve a quedar como este. Y queda en condiciones vacías de abrir sus flaps para que ingrese nuevamente linfa. Se vuelve a engordar y lo vacía como si vaciáramos una bolsa, por ejemplo. Y estas válvulas que tienen acá se cierran, como en este caso, no permitiendo que se devuelva la linfa al espacio intersticial. Ahora sí, también vamos a ver otro monito más adelante, chicas. Profe, Dígame. ¿y eso es como un líquido? ¿O ahí lo va transformando como en linfa? Es Eso no líquido. entendí. Es un líquido un poquitito más denso, podría tener la textura de la sangre más o menos. ¿Mm? Ah, ya. Pero al final son como los desechos, algo así. Es un líquido que trae todo lo que desecha el cuerpo, por eso es el sistema de depuración de nuestro cuerpo. Ah, ya, ya. Todos los Gracias. desechos celulares y también los agentes contaminantes que puedan venir desde el exterior van a ser atacados por el sistema linfático. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, resumiendo, estos capilares linfáticos tienen forma de dedo de guante, son vasos linfáticos iniciales, llevan linfa en su interior, se forman por células endoteliales, acá ya las tenemos, superpuestas en sus bordes, están sujetos a su entorno con filamentos, esos que están acá, ahí al ladito, ¿ok? Y que permiten entonces la entrada de este líquido y partículas de gran tamaño molecular. Ahora, los capilares sanguíneos no son sellados, no son como una manguera que no tiene posibilidades de que salga el líquido por sus paredes. Este sí. Entonces, por estos poritos que tiene las venas y arterias, también dependiendo de las presiones que se hacen, primero la presión sanguínea, la presión arterial, la presión que se ejerce de afuera hacia adentro, y ahí entran a funcionar unas presiones que son re complicadas. Hay unos cálculos horrorosos que yo no los voy a hacer nunca, que son la presión osmótica, la presión oncótica, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Al comprimirse este vaso y al tener el vaso también presión hacia afuera, empieza a filtrar líquido. Y ese es el líquido que queda en el espacio intersticial. Y es el que se va a mezclar también con algunos detritos que hayan dentro de nuestro cuerpo. Y eso también el líquido que estos deditos de guante, ¿verdad?, van a ir a tomar y llevárselo hacia el sistema linfático para que los ganglios lo depuren y lo entreguen nuevamente al circuito. ¿Sí estamos claros? Creo que esto es lo que me preguntaban hace algún ratito. Los linfangiones en diversas fases de llenado.
ya se abrieron los flaps y entregaron su contenido a conductos mayores. Y estos son los linfangiones que se llena uno, se cierra la válvula de atrás, se abre la válvula de adelante y aquí, ¡boom!, elimina su contenido al de más adelante. Y este, que es lo que hace nuevamente, llega a su tope, abre su válvula, es como que cuando la mamá pare a su bebé, ¿no es cierto? Salió el bebé. Pero después detrás viene otro que llena nuevamente el espacio y vuelve a entregarlo. Y es un círculo vicioso, no, es un círculo virtuoso, pero que no se detiene. Y cuando se detiene es cuando se produce entonces la conocida acumulaciones de líquido, ¿no es cierto? Que dice, uy, le tengo los pies hinchados, los tengo llenos de líquido. Eso es lo que pasa. Y se ríe la Tania, por favor. Eso es vocabulario técnico puro. Y aquí tenemos el link al video que vimos en la clase pasada. Entonces, por favor, revísenlo para que puedan reforzar estos conocimientos. La chica que hace el video, la verdad, es una maestra, es muy entretenida para explicar. Chicas, voy a parar la grabación de la clase. Stop recording.